Natalia Izul Elías y yo les voy a hablar sobre el concepto de los riesgos de trabajo. Comenzamos. El artículo 473 de la Ley Federal del Trabajo define riesgo de trabajo como los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en el ejercicio o con motivo del trabajo, mientras que el artículo 474 dice que accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior a la muerte producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en el que se preste. Quedan incluidos en la definición anterior de los accidentes que se produzcan al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar de trabajo o de este a aquel. Y la enfermedad de trabajo se define en el artículo 475 de la misma ley como todo estado patológico derivado de la acción continua de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios. En el artículo 475 bis, el patrón es responsable de la seguridad e higiene de la prevención de los riesgos en el trabajo, conforme a las disposiciones de esta ley, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas aplicables. Es obligación de los trabajadores observar las medidas preventivas de seguridad e higiene que establecen los reglamentos y las normas oficiales mexicanas, expedidas por las autoridades competentes, así como a la que indiquen los patrones para la prevención de riesgos de trabajo. Mi nombre es Carla Yesenia Jiménez Arbizu y yo les voy a hablar sobre los accidentes laborales. Comencemos. Accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior o la muerte, producida repentinamente en ejercicio o con motivo de trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se presente. Quedan incluidos en la definición anterior los accidentes que se produzcan al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar de trabajo y de este a aquel. Los trabajadores que sufran un riesgo de trabajo tendrán derecho a 1. Asistencia médica y quirúrgica, 2. Rehabilitación, 3. Hospitalización cuando el caso lo requiera, 4. Medicamentos y material de curación, 5. Los aparatos de prótesis y ortopedia necesarios y 6. La indemnización fijada en el presente título. El patrón queda exceptuado de las obligaciones en los casos y con las modalidades siguientes. 1. Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador en estado de embriaguez. 2. Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador bajo la acción de algún narcótico o droga enervante, salvo que exista prescripción médica, en que el trabajador hubiese puesto el hecho en conocimiento del patrón y le hubiese presentado la prescripción suscrita por el médico. 3. Si el trabajador se ocasiona intencionalmente una lesión por sí solo o de acuerdo con otra persona. Y 4. Si la incapacidad es el resultado de alguna riña o intento de suicidio. El patrón queda en todo caso obligado a presentar los primeros auxilios y a cuidar del traslado del trabajador a su domicilio o un centro médico. Por otro lado, no libera al patrón de la responsabilidad 1. Que el trabajador explícita o implícitamente hubiese asumido los riesgos de trabajo. 2. Que el accidente ocurra por torpeza o negligencia del trabajador. 3. Que el accidente sea causado por imprudencia o negligencia de algún compañero de trabajo o de una tercera persona. En los casos de falta inexcusable del patrón, la indemnización podrá aumentarse hasta un 25% a juicio de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Hay falta inexcusable del patrón 1. Si no cumple las disposiciones legales, reglamentarias y las contenidas en las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo. 2. Si habiéndose realizado accidentes anteriores, no adopta las medidas adecuadas para evitar su repetición. 3. Si no adopta medidas preventivas recomendadas por las comisiones creadas por los trabajadores y los patrones o por las autoridades de trabajo. 4. Si los trabajadores hacen notar al patrón el peligro que corren y éste no adopta las medidas adecuadas para evitarlo. 5. Si concurren circunstancias análogas de la misma gravedad a las mencionadas en las fracciones anteriores. A continuación, una pequeña historia sobre los accidentes laborales. Obligarían a empleados de Pemex a mutilarse para cobrar un seguro.
4 trabajadores de Pemex, quienes prefirieron mantener el anonimato por temor a represalias por parte de sus jefes, denunciaron al medio El Universal que se han tenido que provocar accidentes a sí mismos dentro de las instalaciones de la compañía, como cortarse dedos con la maquinaria para que los jefes de los sindicatos de trabajadores cobren el seguro correspondiente. Además, los funcionarios que hacen parte de los sindicatos afirman ser marginados dentro de la empresa y extorsionados cuando deben subir las plataformas petroleras. Ellos, al parecer, tienen que pagar una cuota de entre 500 y 700 pesos mexicanos. Si alguien muere, el sindicato manda a sus representantes a exigir que aporten entre 500 y 1,000 pesos para los deudos, recursos que nunca llegan a sus familias. Esto lo narró uno de los denunciantes a El Universal. Cuando no tienen que presentarse a sus labores en la compañía, los directivos sindicales los llevan a sus casas para obligarlos a realizar labores domésticas como barrer, cuidar a sus hijos o cargar su mercado. Fue lo que firmaron. Según los trabajadores afectados, el Consejo de Administración de Pemex, encabezado por Rocío Nale García, secretaria de Energía, y Octavio Romero, director de la petrolera, tienen conocimiento de la situación desde septiembre del 2020. Estas personas han accedido a estas exigencias con tal de mantener sus ingresos mensuales, pues aseguran que son amenazados con perder su empleo. Los denunciantes deben obedecer a las órdenes del patrón, a quien señalan sin titubeos como el secretario general Carlos Romero Deschamps. ¿Qué tal, profesor? Mi nombre es Brian Alan Montaño Torres, de la carrera de Derecho, y hoy les voy a explicar lo que son Y enfermedades por laborales. enfermedades laborales tenemos que es todo estado patológico derivado de la acción continua de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador sea obligado a prestar sus servicios. Y bueno, las enfermedades laborales van a existir en todo trabajo, así sea de oficina, sea de campo o sea el trabajo que sea, las enfermedades laborales siempre van a estar presentes. Por eso mismo les voy a hablar de las principales enfermedades laborales que hay en México, que una es el estrés laboral, que se le da mucho a los contadores y todas esas personas que trabajan en oficinas por el exceso de carga de trabajo que se les da. Se llega un punto en el que se estresan y les genera dolor de cabeza, están de malas todo el día, dejan de comer hay en ocasiones que los trabajadores dejan de comer por sacar el trabajo. Como se les pide el trabajo ya rápido, que lo entreguen rápido, hay veces que se enfocan más en sacar el trabajo que en preocuparse por su salud, ¿no? También tenemos la hipocausia, que es la pérdida gradual de la capacidad de escuchar. Esto se da a las personas que trabajan en fábricas y están expuestas a, a ruidos constantes muy altos. Por eso las personas que trabajan en todo ese tipo de fábricas industriales y cuestiones así, se lleva una cierta capacitación y más aparte material para su protección misma. La otra tenemos que es la neumoconiosis, inflamación del aparato respiratorio por polvos minerales o vegetales. Esto se da a las personas que están expuestas a, valga la redundancia, a polvos minerales y no tienen una máscara respiratoria. Estos polvos llegan a los aparatos respiratorios y generan problemas respiratorios. Tenemos la dorsopatía, enfermedades no inflamatorias de la espalda. Esto se les da más a los oficinistas también, a las personas que pasan mucho tiempo sentados. Llega un punto que por el exceso tiempo de estar en una sola posición, la espalda les llega a molestar y pueden llegar a tener complicaciones más adelante por, por estar bastante tiempo en una posición. También tenemos enfermedades de los ojos y bueno, estos son enfermedades de los ojos que se refiere a trastornos ocurridos párpados, lágrimas o en las zonas de la órbita del ojo. Esto se le puede dar más a los soldadores, a las personas que trabajan con soldadura. Por eso es que se lleva unos lentes y una máscara especial, que eso evita que que la luz de la soldadura les pegue directamente a los ojos.
De hecho, tenía un ex compañero de la preparatoria que él trabaja de soldador. De hecho, lo dejé de ver el año pasado y básicamente lleva ahorita un año trabajando en esa rama de soldador. Y hace 8 días lo vi y de hecho sus ojos sí están muy, muy irritados. O sea, sus ojos sí son muy, muy rojos, se podría decir. Y eso es un ejemplo de lo que causa ese tipo de enfermedades. También tenemos el síndrome del túnel carpio, que afecta igual a los oficinistas, a las personas que están mucho tiempo en la computadora. Y tenemos un nervio en la muñeca que por estar tanto tiempo en una misma posición con la muñeca llega a tener hormigueo o cosquilleo en la muñeca, y hay en ocasiones y hay casos también que, que llegan a perder la movilidad de ciertos dedos, y esa enfermedad a la larga va a afectar mucho. Hola, buenas tardes. Yo soy Axel Jair Varela Martínez y explicaré el tema de incapacidades por riesgo de trabajo. Bueno, incapacidad por riesgo de trabajo, o también conocido como incapacidad laboral, es la alteración, modificación o pérdida de algún miembro físico o aptitud intelectual del trabajador, a consecuencia de un riesgo de trabajo, y que produce la disminución o pérdida de su capacidad para desempeñar su trabajo, ya sea de forma temporal o permanente. ¿Un trabajador que sufrió un riesgo de trabajo puede demandar al patrón? El trabajador que sufrió un riesgo de trabajo podrá ejercer acción en contra del patrón ante la Junta de Conciliación y Arbitraje para reclamar el pago de indemnizaciones por riesgo de trabajo dentro de los 2 años siguientes al momento en que se determine el grado de incapacidad para el trabajo. Existen 3 tipos de incapacidad laboral, las cuales son incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial e incapacidad permanente total. La incapacidad temporal, de acuerdo a lo que dice la Ley Federal del Trabajo, es la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo. ¿Cómo es que se determina el pago de la indemnización por incapacidad temporal conforme a la Ley Federal de Trabajo? Si el riesgo de trabajo produce al trabajador una incapacidad temporal, el patrón deberá pagar una indemnización que consista en el pago íntegro del salario, que debe dejar de percibir el trabajador mientras subsista la imposibilidad de trabajar. El pago se hará desde el primer día de la incapacidad. ¿Qué sucede si el trabajador después de 3 meses de incapacidad temporal no está en aptitud de regresar al trabajo? Bien, si el trabajador después de 3 meses de incapacidad temporal no está en aptitud de regresar al trabajo, el trabajador o el patrón podrá solicitar a la Junta de Conciliación y Arbitraje que resuelva si el trabajador debe seguir sometido al mismo tratamiento médico y gozar de igual indemnización, o si procede declarar su incapacidad permanente con la indemnización que tenga derecho. La Junta de Conciliación y Arbitraje resolverá de acuerdo a los certificados médicos respectivos, a los dictámenes que se rindan y a las pruebas conducentes. ¿Qué es el certificado de incapacidad temporal? El Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social dispone que el certificado de incapacidad temporal para el trabajo es el documento médico legal que expide el médico tratante o el oftalmólogo del Instituto al Trabajador asegurado para hacer constar la incapacidad temporal para el trabajo y que producirá los efectos legales y administrativos correspondientes de protección al trabajador. Ahora bien, ¿qué es incapacidad permanente o parcial? La Ley Federal del Trabajo la define, que es la disminución de facultades o aptitudes de una persona para trabajar. Y la siguiente sería la incapacidad permanente total, que de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo es la pérdida de facultades o aptitudes de una persona que le imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida. ¿Qué es y quién realiza el dictamen de incapacidad permanente parcial o total? El dictamen médico
es realizado por el personal médico adscrito a los servicios institucionales de salud en el trabajo, mediante el cual determina la disminución o pérdida de la capacidad para el trabajo del asegurado, mediante la información médica, laboral y social que se requiera. ¿Cómo es que se determina el pago de incapacidad permanente parcial con conformidad con la Ley Federal del Trabajo? Si el riesgo de trabajo produce al trabajador una incapacidad permanente parcial, la indemnización consistirá en el pago de porcentaje que fija la tabla de evaluación de incapacidades, calculando sobre el importe que debería pagarse si la incapacidad hubiese sido permanente total. Para determinar la indemnización, la Junta de Conciliación y Arbitraje tomará el porcentaje que corresponda entre el máximo y el mínimo establecidos, tomando en consideración la edad del trabajador, la importancia de la incapacidad y la mayor o menor aptitud para realizar actividades remuneradas, de acuerdo a su profesión u oficio, y además si el patrón se ha preocupado por la reeducación profesional del trabajador. Asimismo, si la incapacidad parcial consiste en la pérdida absoluta de las facultades o aptitudes del trabajador para desempeñar su profesión, la Junta de Conciliación y Arbitraje podrá aumentar la indemnización hasta de la que se correspondería por incapacidad permanente total, tomando en consideración la importancia de la profesión y la posibilidad de desempeñar una de categoría similar que él produjera ingresos similares. El pago de la indemnización se realizará de forma íntegra, sin que se haga deducción de los salarios que percibió durante el periodo de incapacidad temporal. ¿Cómo es que se determina el pago de incapacidad permanente total de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo? Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad permanente total, la indemnización consistirá en una cantidad equivalente al importe de 1095 días de salario. El pago de la indemnización se realizará de forma íntegra, sin que se haga deducción de los salarios percibidos durante el periodo de incapacidad temporal. ¿Cuál es la pensión por incapacidad permanente? La pensión por incapacidad permanente, de conformidad con la Ley del Seguro Social, se otorga al asegurado que haya sufrido un riesgo de trabajo previo dictamen de incapacidad permanente. Esta pensión se otorga por un periodo de adaptación de 2 años. Durante este periodo se realizarán revisiones del estado de incapacidad y al concluir dicho periodo podrá otorgarse pensión definitiva si así procede. Bueno, seguiremos explicando sobre el tema de incapacidad laboral por su servidor, Óscar Falcón. Bueno, prosigamos. Ahora hablaremos sobre los requisitos para que el trabajador asegurado ante el IMSS pueda solicitar una pensión por incapacidad permanente. El trabajador asegurado podrá solicitar la pensión por incapacidad permanente si obtiene estos requisitos. 1. Que el asegurado se encuentre vigente en sus derechos. 2. Que el asegurado haya sufrido un riesgo de trabajo que le haya ocasionado incapacidad permanente total o parcial para trabajar. 3. Que la incapacidad para el trabajo haya sido dictaminada por los servicios médicos institucionales a través del formato institucional. Ahora hablaremos sobre algunos puntos importantes que dice la Ley Federal de Trabajo sobre la incapacidad. Dice que la existencia de estados anteriores tales como idiosincrasias, taras, disgracias, intoxicaciones o enfermedades crónicas no es causa para disminuir el grado de la incapacidad del trabajador, ni las prestaciones que le corresponden al mismo. Las consecuencias posteriores de los riesgos de trabajo se tomarán en consideración para determinar el grado de la incapacidad. Hablaremos ahora un poquito más de las indemnizaciones. Dice que las indemnizaciones por riesgos de trabajo que produzcan incapacidades se pagarán directamente al trabajador. En los casos que son, por ejemplo, de una incapacidad mental, esta indemnización se le va a pagar a la persona o a las personas a cuyo cuidado quede esta persona, que pueden ser sus familiares. También dice que si es en los casos de la muerte del trabajador, igual se le va a pagar a la familia o a los hijos.
para su beneficio de ellos. Dice que para determinar las indemnizaciones a lo que se refiere este título, se tomará como base el salario diario que percibe el trabajador al ocurrir el riesgo y los aumentos posteriores que correspondan al empleo que desempeñaba. Hasta que se determine el grado de incapacidad, se tomará en cuenta el de la fecha en que se produzca la muerte o el que percibía al momento de su separación de la empresa. La cantidad que se tome como base para el pago de las indemnizaciones no podrá ser inferior al salario mínimo. Dice también que otra forma para determinar las indemnizaciones es que si el salario que percibe el trabajador excede del doble del salario mínimo del área geográfica de aplicación a donde él está trabajando, se considerará esa cantidad como salario máximo. Por ejemplo, aquí en México el salario mínimo que esté en 100 pesos y en otro lugar esté ganando 200, esos 200 se los van a tomar como salario máximo. Después dice que si el trabajo se presta en lugares de diferentes áreas geográficas de aplicación, el salario máximo será el doble del promedio de los salarios mínimos respectivos. Dice también que si el riesgo produce al trabajador una incapacidad temporal, la indemnización va a consistir en un pago íntegro del salario que deje de percibir mientras subsista la imposibilidad de trabajar. Los exámenes médicos que le hagan se deben repetir cada 3 meses. El trabajador debe recibir su salario hasta que se declare su incapacidad permanente y se determine la indemnización a la que tenga derecho. También nos dice que ahora, si es por una incapacidad permanente, la indemnización va a consistir en el pago del tanto por ciento que fija la tabla de evaluación de incapacidades, calculado sobre el importe que debería pagarse si la incapacidad hubiese sido permanente total. Se tomará el tanto por ciento que corresponde entre el máximo y el mínimo establecidos, tomando en consideración la edad del trabajador, la importancia de la incapacidad y la mayor o puede ser también la menor aptitud para ejercer actividades remuneradas semejantes a su trabajo. Se tomará asimismo en consideración si el patrón tiene una preocupación por la reeducación profesional del trabajador. También nos dice que el patrón no estará obligado a pagar una cantidad mayor de la que corresponda a la incapacidad permanente total, aunque se reúnan más de 2 incapacidades. Las indemnizaciones que debe de percibir el trabajador en los casos de incapacidad permanente parcial o total le serán pagadas íntegras, sin que se haga deducción de los salarios que percibió durante el periodo de incapacidad temporal. Dentro de los 2 años siguientes al que se hubiese fijado el grado de incapacidad, podrá el trabajador o también el patrón solicitar la revisión del grado si se comprueba una agravación o una atenuación posterior. Para poner todo esto en práctica sobre la vida cotidiana o así, está esta historia que le afectó ahora sí que a todo México. La historia consiste en que la enfermedad COVID-19 no cede porque ya suma 3.5 millones de incapacidades y ausencias laborales debido a que la mayoría de trabajadores se han enfermado de este virus. El Seguro Social sigue reclasificando la pensión que personal de salud del sector privado fallecido le dejó a su familia. Muchos casos no fueron catalogados como enfermedad laboral y tenían montos menores. En México, la pandemia de COVID-19 ha causado una pérdida equivalente a por lo menos 35 millones de jornadas laborales. El costo para el país, la seguridad social y las empresas en términos de producción y ausentismo no planeado es enorme. Dice Mauricio Hernández Ávila, director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS. Desde abril de 2020 y hasta mediados de agosto de 2021, el IMSS ha otorgado 3.5 millones de incapacidades sospechosas de COVID. Informa en entrevista en El Funcionario. De ellas,
175,000 se han extendido de manera digital en el aplicativo Permiso COVID-19, es decir, solo 5% se han tramitado por internet y 95% en forma presencial. En julio de 2020, el instituto habilitó tanto su página de internet como en su aplicación para dispositivos móviles la plataforma digital para gestionar ese permiso. Si no se ha utilizado tanto esta opción, es quizá porque la gente no se ha enterado como uno quisiera de que existe esta nueva forma de tramitarlo. La mayoría de las personas acuden a las unidades médicas directamente para realizarse la prueba y eso también está bien, así tienen un mejor diagnóstico. Sin embargo, los 175,000 trámites en línea significan un número mucho mayor de propagación de contagios que se evitaron al quedarse en casa. Esto es lo que dice el médico. De acuerdo con el doctor en epidemiología por la Universidad de Harvard, para casi cualquier otra enfermedad respiratoria, el instituto expide 3 días de incapacidad. Sin embargo, para la generada por el SARS-CoV, son por lo menos 10 días justificados y pagados de permiso para no presentarse a su centro de trabajo. Pero para la mayor parte de las personas trabajadoras, o sea, se puede decir que el 85% requiere de 14 días y se pueden agregar más. Y para que una pequeña parte no se confirme su contagio, así se quedan en 3 días. Si el contagio se produjo en el centro laboral o realizando alguna actividad que tenga que ver con su empleo, el IMSS la calificará como enfermedad de trabajo. Con ello tendrán derecho a recibir el 100% de su salario. Sin embargo, si la adquirieron en otro contexto, les pagarán solo el 60% del salario. Base de cotización con el que la empresa les haya registrado ante el instituto. Las incapacidades temporales por COVID-19 le están sirviendo al instituto para adelantar los picos de contagio, como en la tercera ola que al parecer el país está comenzando a superar. Pero como han advertido las autoridades sanitarias, para la temporada invernal se espera otro repunte. Igual, un caso así más específico es, por ejemplo, un policía que se enfermó de COVID y les dan sus 15 días de incapacidad o 14 hasta que se recuperen o se quiten las sospechas de que tienen COVID. Igual les pagan esos días y no les quitan el salario. Buenas tardes. Quisiese hacerle unas preguntas sobre lo que piensa de los riesgos de trabajo. Claro que sí. La primera, ¿qué importancia cree que tenga el saber prevenir los riesgos de trabajo? Pienso que es muy importante. Así no se arriesgarían los trabajadores y existirían menos accidentes. La segunda, ¿cuál es su opinión sobre que algunos patrones no quieren hacerse responsables de trabajadores que sufrieron un accidente? Pienso que está mal, ya que si los trabajadores sufren algún accidente en el trabajo, el patrón debe de hacerse responsable. ¿Cree que sea importante que te paguen si sufres algún accidente laboral? Sí es importante, ya que si sucede algún accidente en el trabajo, no sería culpa del trabajador. ¿Es responsabilidad del patrón si alguien de sus trabajadores sufre algún accidente? Sí, porque todo trabajo tiene sus riesgos. ¿Qué tan importante es estar informado sobre los accidentes que pueden llegar a ocurrir en su trabajo? Es muy importante saber, ya que así podemos prevenirlo o puede prevenirlo el trabajador. ¿Usted qué piensa de que el patrón no deja descansar a los trabajadores enfermos? Pienso que está mal, ya que cada trabajo requiere cierto compromiso y cierto esfuerzo, y si no están con su buen descanso y se sienten mal, no podrían laborar bien. ¿Es necesario informar al patrón si sufres alguna enfermedad? Claro que sí, para que el patrón pueda certificar y dar permiso a que descansen. ¿Qué opina de no percibir un salario cuando te encuentras enfermo y tener que dejar de trabajar necesariamente? Siento que no debería ser, ya que uno cuando sufre un accidente no lo hace
por decisión propia, sino pues porque sucede un accidente y dejas de laborar por el mismo accidente. ¿Es importante sacar una incapacidad ante un instituto médico? Claro que sí, con eso puedes comprobar que de verdad estás enfermo o tuviste un accidente. ¿El patrón está obligado a darte esa incapacidad si sufres algún accidente en el trabajo? Sí, es su obligación, ya que si no, no estarían en óptimas condiciones para laborar. ¿Crees que todas las personas sacan una incapacidad porque en verdad padecen algo? La incapacidad la brinda el médico, ya que te revisa, y siento que sí, porque de verdad lo necesitan, por eso te lo dan. Muchas gracias.